Glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva. En esta imagen, si recordamos, son las que se encuentra la retina. Dentro de ellas tenemos las capas. Una de las últimas capas pues es la capa ganglionar. En la capa ganglionar se encuentran las células ganglionares. Cada una de estas células ganglionares, a través de sus axones, va a ir a formar la vaina del nervio óptico. En el glaucoma pues son estas células y es el nervio óptico quien van a resultar dañados debido a la presión intraocular. Existen alrededor de 1.200.000 de células ganglionares. Entonces, el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva cuyo factor de riesgo principal viene a ser la hipertensión ocular. Es una de las causas más frecuentes de ceguera a nivel del mundial, siendo la primera causa de pérdida irreversible de la visión. De todas las diferentes etiopatogenias que tiene el glaucoma, pues el factor común va a ser el daño del nervio óptico. Y esto lo vamos a poder evidenciar tanto estructuralmente como funcionalmente. Entonces, la alteración anatómica principal, pues va a haber cambios característicos a nivel de la cabeza del nervio óptico o papila, mientras la alteración funcional, pues determina la pérdida del campo visual progresiva. Esta pérdida campimétrica puede ser variable. Puede conducir a una amaurosis o una pérdida completa de la visión ya en las etapas más avanzadas. Dado que el glaucoma inicialmente afecta el campo visual y no la agudeza visual, una de sus características clínicas de glaucoma es que la agudeza visual suele conservarse hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Eso determina pues que los pacientes afectados por glaucoma no se percaten de los cambios en el campo visual hasta que afecta ya el centro del campo visual. Entonces, o un porcentaje importante de lo que es del campo visual. Como pueden observar, estos pacientes ya tienen una visión tunelizada. Se dice que 1/3 de los pacientes pues consulta cuando ya existe un daño severo del ojo. Ahora, producción y flujo del humor acuoso. El humor acuoso se forma en el epitelio de los procesos ciliares. Pasa desde esta cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila. Atraviesa la malla trabecular hasta alcanzar el canal de Schlemm. Es desde donde pasa a la circulación venosa. El canal de Schlemm es una especie de seno venoso modificado que ocupa 360 grados del globo ocular y está encargado pues de recolectar el humor acuoso y drenarlo a las venas epiesclerales a través de las venas acuosas. Todo este proceso, como podemos evidenciar, un proceso hidrodinámico, pues está influenciado por 3 factores. 1, la producción del humor acuoso. 2, resistencia por el trabéculo al flujo de salida del ojo. La presión venosa de los plexos venosos esclerales que rodean el canal de Schlemm. El equilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso pues determinan una presión intraocular de 16 milímetros de mercurio con un rango normal entre 8 a 21 milímetros de mercurio. Presiones que van encima de 21 o que tengan una variabilidad diaria mayor a 5 milímetros de mercurio pues son considerados patológicos generalmente. En los casos que existe una resistencia exagerada a la salida del humor acuoso a través del trabéculo, pues esta resistencia trabecular anormal pues es lentamente progresiva, por lo que los pacientes que son afectados pueden presentar una elevación gradual de la presión intraocular, ya sea durante meses o años de forma asintomática.
Pues esta es una de las causas por cual los pacientes no consultan a tiempo, ya que los primeros síntomas visuales, como la alteración del campo visual sectorial, pues son tardíos. Asimismo, la visión central se compromete cuando el daño glaucomatoso está muy avanzado. Y además podemos decir que otra causa que favorece que la consulta sea tardía es que generalmente es asimétrica, ¿no? Entonces, si uno de los ojos logra compensar el otro, pues el daño es leve o incluso puede ser normal, mientras que el otro ojo pues está ya con un daño severo. Ahora, el aspecto de una papila normal. Realmente es una papila plana, es plano, de bordes netos, tiene un tamaño entre 1.5 a 2.5 milímetros, tiene una excavación, como pueden ver, de 0,3. El reborde neuroretinial es rosado, sin zonas de adelgazamiento, y los vasos son centrales. En cambio, ¿qué vemos en una papila que tenga glaucoma? Pues en esta vamos a ver que produce las características que le distinguen van a ser al aumento del tamaño de la excavación mayor a 0, esta excavación, como pueden ver, la parte más amarilla es mayor a 0,4 milímetros, adelgazamiento del grosor del reborde neuroretinial, desplazamiento de los vasos hacia nasal, podemos tener hemorragias papilares y también lo que es la atrofia peripapilar. La pérdida de la visión originada por la pérdida de las fibras nerviosas retinales a causa del glaucoma puede ser cuantificada a través de un examen llamado campo visual. El campo visual alterado pues es una prueba funcional concluyente del daño del nervio óptico pues por glaucoma. Existen básicamente 3 formas para evaluar el campo visual, ¿no? Estas pueden ser por confrontación, la de Goldman, y también tenemos esta última que llega a ser la computarizada. Pues esta última pues es la más usada debido a que nos dan unos resultados más sensibles para un diagnóstico precoz y también son reproducibles en el seguimiento para detectar si la enfermedad está progresando. Ahora, existen diversas formas para la clasificación, pues lo podemos hacer dependiendo según el mecanismo por el cual se produce la obstrucción a la salida del humor acuoso. Entonces tenemos las de ángulo cerrado, ángulo abierto, o también pueden ser congénitas y así las distintas subdivisiones que tienen. Vamos a empezar con una de las más frecuentes, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Esta es el tipo de glaucoma más frecuente. Corresponde al 75% de todos los tipos de glaucoma. Su causa sigue siendo desconocida, sin embargo son los factores de riesgo los que están ampliamente estudiados. Algunos de estos vienen a ser una presión intraocular elevada, tenemos la edad avanzada, antecedentes familiares, la miopía, la excavación del nervio óptico aumentada, tenemos la raza negra, sin embargo igual está el hispano, el latino, puede ver el grosor corneal disminuido. En esto también es importante hablar de la edad. La edad es uno de los principales factores de riesgo, ya que la prevalencia de glaucoma a los 65 años es el 4%, mientras que a los 80 años pues es el 15%. Entonces es muy importante, esto se puede determinar, ¿no?, clínicamente al examen biomicroscopio y confirmarlo haciendo un examen llamado gonioscopía,
que permite ver directamente el trabéculo a través de una lupa con espejos. A pesar de que la presión intraocular está elevada en la mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, hay un pequeño porcentaje de pacientes que la presión puede estar normal, entonces sería un glaucoma de tensión normal. Es por eso que el glaucoma no debe definirse solo en términos de presión intraocular elevada. Dada que tiene una silenciosa presentación, es importante insistir en la prevención examinando a todos los pacientes mayores de 40 años o incluso antes aquellos que tienen cofactores de riesgo conocidos. El examen que debe incluir una historia clínica familiar de glaucoma, antecedentes de miopía, se debe ver lo que es la agudeza visual, un examen cuidadoso del nervio óptico, una gonioscopía para determinar la amplitud y las características del ángulo iridocorneal, después tonometría, medición del grosor corneal y un examen del campo visual, ¿no? Además tenemos otros estudios imagenológicos que nos pueden hacer un diagnóstico mucho más temprano. Una vez ya realizado, hecho el diagnóstico, se debe iniciar pues el tratamiento. El objetivo del tratamiento es en sí detener la progresión, no la revierte, y el método disponible para lograrlo pues es disminuyendo la presión intraocular. Bueno, entonces tenemos una gama de tratamientos, pero los más usados son los que les voy a indicar. Tenemos uno de los principales drogas para disminuir, tenemos los análogos de las prostaglandinas, tenemos los beta bloqueadores, tenemos los agonistas adrenérgicos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Dentro de los análogos de las prostaglandinas, pues estas aumentan el flujo uveoescleral y son los hipotensores más potentes, disminuyendo la presión intraocular entre un 25 a un 32%. Estas se usan una sola vez por día y se pueden prolongar más allá de 24 horas, incluso su vida media. No tienen efectos sistémicos y localmente pueden pigmentar el iris y la piel periocular. Los análogos de la prostaglandina más usados tenemos el latanoprost, el trabatoprost y el brimatoprost. El otro grupo que tenemos van a ser los beta bloqueadores, principalmente el timolol. Actúan sobre la producción del humor acuoso por su acción directa en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares, disminuyendo la producción. Además, estos también reducen la presión intraocular en un 20 a un 30%. Se usa 2 veces al día y el 35% de los pacientes ocurre tolerancia a largo plazo, debiendo cambiarse a otros tratamientos, ¿no? Producen efectos colaterales tópicos escasos, tales como la irritación, visión borrosa, disminución de la secreción lagrimal. Ahora, a nivel sistémico, sí puede producir bradicardia, broncoespasmo, y es por eso que se debe evitar también en pacientes que tengan un bloqueo auriculoventricular o que sean asmáticos. El otro grupo tenemos los agonistas adrenérgicos alfa 2. El más usado pues viene siendo la brimonidina. El mecanismo de acción es a través de la disminución de la producción del humor acuoso y el aumento del flujo uveoescleral, disminuyendo en sí la presión intraocular entre un 20 a un 25%. Sus efectos colaterales tópicos pues incluyen la irritación, alergia, conjuntivitis folicular y retracción palpebral.
Sus efectos sistémicos serían cefalea, fatiga e hipotensión. Inhibidores de la anhidrasa carbónica pues disminuyen la producción del humor acuoso, inhibiendo la acción de la enzima anhidrasa carbónica a nivel del epitelio ciliar. Tiene marcados efectos colaterales cuando se usa de forma sistémica, como es la acetazolamida, por lo cual el uso se limita a un glaucoma agudo, glaucoma secundario y en casos prequirúrgicos. Entre los efectos sistémicos que incluyen pues van a ser las parestesias, síntomas gastrointestinales, anorexia, aumento de la diuresis e hipocalemia. Mientras en cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópica como la dorzolamida y la brinzolamida pues se usan como drogas adjuntas 2 o 3 veces al día, pues disminuyen la presión intraocular en igual entre un 15 a un 20%. Tienen efectos colaterales tópicos. En cuanto al tratamiento quirúrgico tenemos el láser y la trabeculectomía. El láser, la trabeculoplastia láser selectiva, pues es un tratamiento en el que se realizan disparos con un láser a nivel del ángulo iridocorneal. Pues este tratamiento produce un remodelamiento del trabéculo y disminuye la presión intraocular en un 30%, permitiendo controlar el glaucoma o aplazar la cirugía. Rara vez permite suspender el tratamiento médico por completo. El otro tenemos la trabeculectomía, pues es una cirugía clásica del glaucoma. Consiste en comunicar la cámara anterior con el espacio subconjuntival a través de una ventana protegida por la esclera. Esto produce en el posoperatorio una ampolla filtrante que permite lograr una presión intraocular de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. El implante valvular es una cirugía en la cual se inserta un dispositivo que comunica la cámara anterior con un plato de filtración a través de un tubo de silicona. Ambas cirugías pues están indicadas en aquellos pacientes que no logran controlar la presión intraocular a pesar de un tratamiento médico o con láser. Luego tenemos el glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, también conocido como glaucoma primario por cierre angular. Ese tipo de glaucoma corresponde a un 15 o un 25% del total de glaucomas y algunos factores de riesgo que tienen pueden ser la mujer hipermétrope, mayor de 50 años, antecedentes familiares, antecedentes con glaucoma, ya de un glaucoma agudo en el ojo contralateral, y también la raza asiática. El diagnóstico se realiza a través de la observación de la cámara anterior estrecha a través de la biomicroscopía sumado a la gonioscopía, que mostrará que las estructuras del ángulo iridocorneal pues no están visibles parcial o totalmente, como podemos observar en esa imagen. Ahora, se las clasifica también en aguda, crónica y subaguda. Vamos a hablar principalmente, hablamos de la aguda. Tiene 3 formas de presentación: aguda, crónica y subaguda. Aguda o glaucoma agudo. El cuadro de inicio es brusco, caracterizado por un dolor ocular severo. Muchas veces va a estar asociado a síntomas neurovegetativos como náuseas y vómitos. Además, produce ojo rojo profundo periquerático. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Disminuye la agudeza visual y produce visión en halos por edema corneal. Se palpa un ojo duro, de consistencia pétrea, dado el aumento de la presión intraocular. Produce semimidriasis arefléctica y efecto de Tyndall en la cámara anterior.
requiere una pronta derivación, ¿no? El tratamiento debe iniciarse inmediatamente con iridotomía láser e hipotensores oculares. A largo plazo puede requerir una cirugía de extracción del cristalino, la trabeculectomía o el implante valvular, ¿no? Luego tenemos la otra característica que llega a ser el glaucoma crónico, que es similar al glaucoma de ángulo abierto, pero en sí nos habla de un ángulo estrecho. Y la subaguda pueden ocurrir episodios de cierre angular autolimitados. Dentro de los glaucomas secundarios tenemos el glaucoma neovascular. Este es más frecuente en pacientes con retinopatía diabética y antecedentes de trombosis venosa retinal. Se puede ver neovasos iridianos y también vale decir que este es un glaucoma de difícil manejo. El glaucoma traumático es secundario a un trauma ocular cerrado que puede traumatizarse la malla trabecular y afectar el drenaje del humor acuoso. En general, este daño es detectado como un incremento de la presión intraocular desde 2 a 4 semanas después del trauma, aunque han sido descritos casos de inicio más tardío. La gonioscopía mostrará una recesión angular que se observará como una banda ciliar ancha. El manejo es por especialista con tratamiento hipotensor ocular y en algunos casos cirugía. Tenemos también el glaucoma afáquico y pseudofáquico por cirugía intraocular en el que se remueve el cristalino. El glaucoma uveítico, que puede ser una complicación post-uveitis. El glaucoma esteroidal es secundario al uso de corticoides tópicos o sistémicos. Tenemos el glaucoma congénito e infantil. Este generalmente puede aparecer entre los 2 meses y los 2 años, pero puede aparecer desde el nacimiento. Presenta una herencia autosómica recesiva y se presenta clínicamente por un aumento del diámetro corneal, córneas opacas, también la presencia del aumento del tamaño del globo ocular, conocida como buftalmo. Puede ver fotosfobia, epífora, ¿no? Puede ser uni o bilateral y se debe derivar de forma inmediata ante la sospecha. El tratamiento generalmente es quirúrgico e incluye la trabeculotomía, la goniotomía e implante valvular principalmente.